Bienvenidos a los verdes prados de los Países Bajos. Bienvenidos a la tierra de la leche. Conoce a los holandeses. Muy buenas noches, estimados amigos, estimados colegas. Soy el doctor Gabriel Lara, soy presidente de la Asociación de Médicos Neonatólogos Distrito Federal y Valle de México AC. Y el día de hoy tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida a la sesión académica del mes de junio. En esta ocasión trataremos del manejo integral de la hernia diafragmática en una secuencia de casos clínicos. Para tal motivo, tenemos tres invitados especiales, tres invitados expertos de opinión en el tema. El doctor José Honold, jefe de la División de Neonatología del Rady Children's Hospital de San Diego, en Estados Unidos. El doctor Cristian Rubén Salles Vidal, jefe de cirugía neonatal del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, aquí en la Ciudad de México. Y el doctor Alejandro Alberto Peñarrieta Daer, médico adscrito al Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de aquí de México. Para empezar, quisiera hacer un breve resumen curricular de nuestros profesores y empezaré por el doctor José Honold. El doctor José Honold está certificado por la Junta Americana de Pediatría, American World Pediatrics. Es jefe de la División de Neonatología del Hospital Rady Children de San Diego, donde es jefe también del servicio de Neurusin. Es director del Servicio de Transporte Neonatal en San Diego, California, profesor de Pediatría de la Universidad de California en San Diego, coordinador internacional del Comité Científico de nuestra Federación Nacional de Neonatología de México y es profesor honorífico de nuestra Federación Nacional de Neonatología de México. Tiene múltiples distinciones honoríficas y es autor de diversos artículos, así como capítulos en libros de texto neonatal. Por su parte, el doctor Cristian Rubén Salles Vidal es cirujano pediatra, jefe de cirugía neonatal del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Además, es profesor titular de cirugía neonatal y profesor adjunto de cirugía endoscópica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Estos cursos avalados por la Universidad Autónoma de México. El doctor Alejandro Alberto Peñarrieta Daer es cirujano pediatra y tiene un curso de alta especialidad en cirugía neonatal en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es médico adscrito del Departamento de Cirugía Pediátrica del mismo hospital y es socio activo del Colegio y Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica. Por mi parte, nada más me queda por agradecer profundamente a nuestros profesores el que se hayan dado su tiempo para participar con nosotros el día de hoy. Los dejo con ellos y yo estaré con ustedes más adelante en la sección de preguntas y respuestas. Les dejo un cordial saludo. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. El tema del día de hoy es el manejo integral de la hernia diafragmática, pero me gustaría hablar sobre una secuencia de casos clínicos. El objetivo de la plática es hablar sobre todo el dilema diagnóstico y postnatal, tanto prenatal como postnatal, además del abordaje desde el embarazo hasta que el paciente está listo para ser dado de alta. Y esto lo quisiera hacer siguiendo un caso clínico, como lo acabo de mencionar. Esta es una madre de 27 años de edad, grávida 4 para 2, obesa e hipertensa, que presenta con la ginecobstetra a las 18 semanas de edad gestacional. El ecocardiograma demuestra que hay una hernia diafragmática izquierda. Esta es en su segunda visita con el ginecobstetra. Aquí estamos viendo una proyección ecográfica axial que muestra la imagen típica de la hernia diafragmática izquierda. El corazón está colocado incorrectamente en el lado derecho y el estómago en el mismo plano. El diagnóstico se realiza por ultrasonido, generalmente aproximadamente a la semana 18-20 de gestación es cuando se puede detectar y es mandatorio solicitar estudios genéticos, tanto cariotipo o microarreglos, debido al alto riesgo de asociación con anomalías cromosómicas inmunogénicas. También se pudiera llevar a cabo un análisis de vellosidades coriónicas, pero normalmente se realiza entre las 11 y las 14 semanas de embarazo, más temprano que otras pruebas de diagnóstico prenatal, pero la amniocentesis se realiza desde la semana 16 del embarazo. Por lo tanto, en esta paciente se lleva a cabo la amniocentesis a la semana 19. El resultado del cariotipo lo obtenemos aproximadamente 5 días después y nos demuestra que este es normal.
A las 22 semanas de edad gestacional hacemos una ecografía bidimensional, que es la mejor imagen para ver la anatomía fetal. Bueno, el diagnóstico por ecografía se puede hacer tan pronto como el segundo trimestre, como lo acabo de mencionar, y los hallazgos incluyen tanto la desviación del mediastino hacia el lado derecho, la hernia de vísceras que puede ocurrir tanto estómago, intestinos, masas intestinales como el hígado, riñones, vaso y vesícula biliar. Otra de las características es que podemos ver la posición anormal de algunas vísceras dentro del abdomen y el estómago que se encuentra fuera de su posición normal. Los marcadores de mal pronóstico incluyen el retraso de crecimiento intrauterino que frecuentemente ocurre en estos pacientes, polihidramios por la obstrucción que existe en el tracto gastrointestinal y la hidropía fetal. Si es posible, es importante saber de antemano la severidad del defecto de la hernia diafragmática, sobre todo por la hipoplasia pulmonar. Desde hace más ya de 20 años se utiliza una estimación ecográfica y por resonancia magnética también de los volúmenes pulmonares en fetos con hernia diafragmática congénita izquierda para poder predecir la evolución clínica y de esa manera nosotros poder dar información a los padres del pronóstico esperado y sobre todo para poder anticipar y estar preparados para la reanimación de estos bebés. En la estimación del tamaño pulmonar en combinación con la identificación de la herniación hepática es el mejor parámetro predictivo de la supervivencia neonatal. El doctor Metkus hace ya más de 20 años propuso por primera vez la estimación ecográfica de los volúmenes pulmonares en un estudio cohorte inicial que hizo con 55 fetos que tenían hernia diafragmática congénita del lado izquierdo, midió el pulmón contralateral como una forma de estimar el grado de hipoplasia pulmonar, además de la desviación del mediastino. El cálculo ecográfico del índice pulmón perímetro cefálico se obtiene al dividir el área pulmonar, pero esta área pulmonar se mide con el diámetro mayor longitudinal por el diámetro mayor transversal entre el perímetro cefálico. Y este parámetro ecográfico, que es la combinación con la presencia de ausencia de la herniación del hígado, ha demostrado ser el mejor método clínico que permite estimar de forma más reproducible la probabilidad de supervivencia neonatal. Aquí estamos viendo lo que es el índice de pulmón perímetro cefálico observado a estimado. El observado y estimado dependiendo de la edad gestacional, que no varía. Y aquí estamos viendo que en fetos que tienen ese índice, que es menos del 15%, que lo más seguro es que demuestre hipoplasia pulmonar severa, por lo general tiene una sobrevivencia de menos del 1%. Cuando este es entre el 15 y el 25%, la hipoplasia pulmonar es severa y la supervivencia prevista es aproximadamente del 15 al 20%. En aquellos que tienen del 26 al 35 y aquellos que tienen del 36 al 45, además de tener herniación del hígado, tienen una hipoplasia pulmonar moderada y la supervivencia prevista aumenta ya del 30 al 60%. Aquellos en los cuales tienen un índice pulmonar cefálico de 36 a 45%, la hipoplasia pulmonar tiende a ser más leve y la supervivencia prevista es más del 75%. Incluso en algunos centros especializados, la supervivencia puede ser mayor del 90%. También se podría llevar a cabo una resonancia magnética prenatal, sobre todo a las 28 semanas de gestación. La imagen a la izquierda, estamos observando la vista coronal de resonancia magnética ponderada en T2 y muestra el pulmón derecho, como vemos aquí, de tamaño normal, y el izquierdo se encuentra hipoplástico, y hay que observar también la presencia de las asas intestinales en el lado izquierdo. La imagen de la derecha, observamos la vista coronal de resonancia también magnética ponderada en T2, donde estamos viendo las asas intestinales en el tórax izquierdo y a la vez el corazón está desplazado hacia el lado derecho. Bueno, la supervivencia basada en el cociente observado estimado de la resonancia magnética es un poco diferente y en un estudio cohorte de más de 85 fetos se encontró una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia de los fetos que tenían un índice
menor del 25% comparado con los valores más altos. Aquí podemos ver que la supervivencia en los bebés con que tenían un índice menor de 25, la supervivencia es aproximadamente del 13%, comparado con los pacientes que tienen hipoplasia moderada, que la supervivencia es casi el 70%, y los que tienen leve, que es hasta casi un 83%. Bueno, seguimos que en el caso clínico. Bueno, en este paciente se hizo la ecografía bidimensional y encontramos que ese índice pulmonar cefálico es de aproximadamente 38%, pero a la vez tenía parte del hígado herniado en la cavidad torácica. Hay que entender, hay que ver que si nos vamos a las estadísticas que acabo de demostrar, aquellos pacientes que tienen un índice entre 36 a 45, además de hígado herniado, tienen hipoplasia pulmonar moderada con una supervivencia prevista del 30 al 60%. Eso nos ayuda para el asesoramiento prenatal multidisciplinario, en el cual le podemos dar estos valores a los padres. Entonces, en ese asesoramiento prenatal, una vez que tenemos el diagnóstico, es importante que los padres hayan hablado sobre el manejo, tanto con los ginecobstetras, genetistas, el cirujano, neonatólogo y la trabajadora social. Con el tratamiento actual en los Estados Unidos y también en Europa, el grupo estudio de la hernia diafragmática congénita nos ha informado que se puede lograr una supervivencia general de más del 70%, con un 90% de los bebés nacidos con defectos menos graves, o sea que hasta el 90% los que tienen hipoplasia leve. Recuerden, este paciente tiene una hipoplasia moderada. Sin embargo, estos datos representan un grupo selecto de las instituciones centradas a la atención de estos pacientes en particular. E incluso en este grupo, la mortalidad en los casos más graves sigue siendo superior al 50%. Creo que el doctor, el cirujano pediatra que se encuentra en Querétaro, que ya hizo un estudio de la evaluación de la supervivencia tanto en México como en algunos países de Latinoamérica, él presentó que la supervivencia es aproximadamente de un 30%. Bueno, aquí estamos viendo que a la hora de hablar con los padres también les podríamos hablar sobre varios intervenciones que pudiéramos hacer antes durante el embarazo. Por ejemplo, la administración de glucocorticoides. En un estudio del uso de glucocorticoides, ¿verdad? Donde madres que tenían fetos con hernia diafragmática fueron aleatorizadas a recibir 3 dosis semanales de betametasona o placebo a partir de las 34 semanas. Estos fueron seguidos hasta la muerte o a ser dados de alta. Y esto lo que demostró es que no había diferencias en la supervivencia, la duración de la estancia hospitalaria y la duración de la ventilación o el uso de oxígeno a los 30 días. Otro estudio en el cual se utilizó el sildenafil intraamniótico en un modelo experimental de hernia diafragmática congénita. Este demostró que promueve el crecimiento pulmonar y atenuación de la remodelación vascular en un estudio fase 1, por lo cual se están haciendo estudios de seguimiento fase 2 para ver si esto tuviera beneficio en humanos. Y por último, la cirugía fetal o la oclusión traqueal en útero. Lo que sabemos es que hace más de ya casi 30 años, el doctor Michael Harrison de la Universidad de California de San Francisco, en 1996 hizo la primera oclusión traqueal temporal fetoscópica exitosa para la hernia diafragmática. Esto se le llamaba el procedimiento Fetendo-Clip. Ya había hecho estudios en borregos, animales, ¿verdad? Este diagrama ilustra el modelo en un borrego en el cual se hace lo que le llaman el plaque, en el cual se utiliza la tráquea, se liga la tráquea en un procedimiento intrauterino. Pero uno de los problemas que había con este procedimiento es que a la hora del nacimiento se tenía que nacer estos bebés por medio del procedimiento EXIT, tratamiento de intraparto extrauterino, en el cual se tenía que hacer, para quitar la ligación de la tráquea, se tenía que hacer una ligación, se tenía que hacer una intervención en el momento del parto. Uno de los problemas con este procedimiento que hizo el doctor Harrison es que de los 8 primeros pacientes que él trató, a pesar de que hubo éxito en la expansión pulmonar, pero la mortalidad antes de ser dado de altas fue del 100%. Por eso es que alrededor del 2005 inicia otro procedimiento que se llama el FETO, o
oclusión traqueal de endoscopía fetal. En inglés es fetal endoscopy tracheal occlusion, por eso se llama feto. La primera experiencia multicéntrica con feto fue llevada a cabo en Europa con 20 pacientes. Lo que se hace es que aproximadamente a las 28 o 30 semanas se introduce por medio de una endoscopía un globo que se infla a la hora de ser introducido hacia la tráquea, como podemos ver aquí, ¿verdad? Y pero también tiene que ser, el globo se tiene que extraer aproximadamente no más de las 34 semanas de edad gestacional. Actualmente hay un estudio en progreso que se llama el estudio TOTAL, Tracheal Occlusion to Accelerate Lung Growth, o sea, oclusión traqueal para acelerar el crecimiento pulmonar, que se está llevando a cabo en varios países de Europa, al igual que en Estados Unidos. Los centros primarios son la Universidad de Texas de Houston y la Universidad de Bélgica. Hasta el diciembre del 2020, cuando fue terminado este estudio, se incluyeron 196 pacientes con hipoplasia moderada y 50 con hipoplasia severa. Esta es la gráfica donde podemos observar los resultados preliminares del estudio total, en donde los pacientes que más se beneficiaron, como vemos aquí, son los que presentaban con hipoplasia pulmonar severa, donde el aumento de la supervivencia es casi un 30%, de menos de 1 a casi un 30%. Pero también se observó un aumento, aunque menor, en los pacientes con hipoplasia moderada, como podemos ver en esta gráfica de aquí. En estas barras de diferentes colores, la azul clara son los pacientes que presentan con la hipoplasia ya sea severa o moderada, pero a la vez tenían la presencia del hígado en tórax, cavidad torácica. Las barras azules oscuras son los pacientes que presentaban con la hipoplasia de diferentes grados, pero con el hígado en la cavidad abdominal. Bueno, seguimos con el caso clínico. Después de haberle dado las recomendaciones a la madre, esta decide que no se lleva a cabo la intervención fetal. A las 36 semanas se presenta con trabajo de parto y nace un bebé femenino de 36 semanas, 6/7, de un peso de 24-50 gramos, con escaso esfuerzo respiratorio. Se hace una intubación inmediata, un FiO2 inicial del 21%, se coloca inmediatamente una sonda nasogástrica con aspiración continua, signos vitales a los 5 minutos con una frecuencia cardíaca de 145, la tensión arterial 50/28 con una media de 39, la saturación de oxígeno al 72%, que está dentro de las normas de reanimación. La capnografía demuestra que el paciente sí está bien intubado, la evaluación con buena entrada de aire a pulmón derecho más que el izquierdo y el abdomen se encuentra escafoide. Se traslada al UCIN a los 15 minutos de vida, la saturación preductal es del 78%, mano derecha, se inicia la ventilación mecánica con unas presiones inspiratorias de 25, con un PIB de 5, con una frecuencia respiratoria de 30 y un FiO2 de 30%. Se aplica una línea venosa umbilical, no podemos poner una línea umbilical arterial, pero se inicia una línea arterial radial del lado derecho, que es preductal, que es la que se recomienda. Se hace una placa de tórax, donde estamos viendo aquí la desviación del corazón hacia el lado derecho, con la presencia de asas intestinales que ocupan casi la totalidad de la cavidad torácica izquierda, donde termina la sonda nasogástrica, también se encuentra en la cavidad torácica. Lo más seguro es que es donde se encuentra el estómago, como podemos ver aquí, y probablemente esto es parte de la presencia del hígado en cavidad torácica, pero no significativa. A la primera hora de edad, estamos viendo los signos vitales con una frecuencia cardíaca de 150, con una tensión arterial un poco baja, con una saturación preductal del 82%, con el FiO2 del 30%, el gas arterial con una acidosis mixta, estamos viendo el pH del 7.08, con un CO2 de 65, el PO2 de 46, y recordemos, esto es una gas arterial preductal para la mano derecha, y tiene una base de menos 8 y un ácido láctico de 3.8. La glucosa está a 65. Por lo tanto, después de ese gas arterial, se aumenta la frecuencia respiratoria en el ventilador a 34, se aumentan las presiones a 25/5, continúa con un FiO2 del 30% y se inicia la solución glucosada al 10%, agregándole glucosa y calcio
solución por calcio y con los líquidos totales de aproximadamente 60 mililitros por kilogramo. A las 4 horas vemos que la frecuencia cardíaca está aumentando, 175, la tensión arterial continúa baja, el gas arterial continúa con una acidosis mixta, con un pH de 7.02, un CO2 de 68, estamos viendo que el PO2 está a 40 únicamente, con una deficiencia de base de -11, el ácido láctico continúa aumentando, con la saturación preductal continúa al 72%. Se aumenta los parámetros ventilatorios con una frecuencia respiratoria de 40, las presiones 28/6, el FiO2 aumenta al 80%, pero estamos viendo que el índice de oxigenación ya está al 30. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se le da un bolo por solución salina con 10 mililitros por kilo en 2 ocasiones para aumentar la tensión arterial. De la frecuencia del ventilador lo cambiamos al BAFO, a la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Iniciamos una presión de vías aéreas media del 15 con amplitud por 30, Hz de 10. Se aumenta el FiO2 al 100% y se inicia el óxido nítrico a 20 partes por millón. Y a la vez también se inicia tanto narcóticos como sedativos. Iniciamos el fentanilo a 1 microgramo por kilo por hora y también iniciamos la dexmedetomidina, de la que voy a hablar más adelante, a 0.2 microgramos por kilo por minuto. A las 8 horas estamos viendo que la frecuencia cardíaca ha mejorado un poco, la tensión arterial continúa baja, aunque mejoró un poco. El gas arterial también estamos viendo que ha mejorado, ya tenemos el CO2 a 56, el P2 continúa bajo a 48, continúa con la acidosis metabólica, el ácido láctico mejoró un poco, y para aquellos que usan espectroscopía, el NIRS o la axiometría, esta está a 55, la queremos ver de 50 a 80, está en los límites bajos, pero está dentro de los límites normales. La saturación preductal es únicamente del 85%. Y más adelante les voy a decir por qué está dentro de los parámetros de los cuales son aceptables. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Aumentamos la presión en la ventilación por alta frecuencia a 16, aumenta la amplitud para también mejorar la retención de dióxido de carbono a 34, el Hertz a 8, el FiO2 continúa al 100% y el óxido nítrico continúa a 20 partes por millón. Entonces, ¿qué hacemos con esto después de tener estos resultados? Se le da otro bolo de solución salina, pero a la vez iniciamos la dopamina a 5 microgramos por kilo por minuto, porque vemos que no hay una mejoría en la tensión arterial. En cuanto a los gases arteriales, bueno, vimos que aumentamos la presión en el BAFO de 17 a 18, también aumentamos la amplitud, y continuamos al 100% con el óxido nítrico a 20 partes por millón y continúa el PO2 bajo al 48. Continuamos con la fentanilo y la dexmedetomidina y tomamos unos rayos X donde estamos viendo que el paciente se encuentra con el tubo inmediatamente arriba de la carina. Probablemente hay una disminución del volumen pulmonar del lado derecho. Estamos viendo cómo la sonda nasogástrica no está descomprimiendo adecuadamente el volumen del estómago, por lo tanto la avanzamos más y aumentamos la succión para tratar de descomprimir tanto el estómago como las asas intestinales, que probablemente están contribuyendo a que desplacen tanto el corazón como el pulmón del lado derecho. Bueno, entonces a las 12 horas vemos que tanto la frecuencia cardíaca como la tensión arterial han mejorado un poco. Y estamos viendo cómo el gas arterial también continúa desafortunadamente con retención del CO2, a pesar de que aumentamos tanto la amplitud como la presión del BAFO. Sigue con acidosis metabólica y el ácido láctico no ha mejorado y la saturación de oxígeno, aunque mejoró, pero sigue estando abajo de los parámetros normales. Entonces, ¿qué hacemos? Para la tensión arterial, aumentamos un poco la dopamina 8, iniciamos dexametasona para también aumentar, ayudar a aliviar la presión arterial. Más adelante voy a demostrar por qué a veces los esteroides nos pueden ayudar a mejorar tanto la fragilidad capilar como la tensión arterial. Y también aumentamos los parámetros del BAFO, continúa con el FiO2 al 100%, el óxido nítrico al 20 por minuto y continúa con la misma sedación y narcóticos. Entonces hacemos una ecocardiografía del corazón, donde vamos a ver que esta va a demostrar un shunt de derecha a izquierda a nivel ductal y a nivel auricular. Hay regurgitación tricuspidia.
Hay una desviación del tabique interventricular hacia la izquierda, pero también se encuentra una disminución de la función del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, vamos a iniciar la milrinona. Pero todos estos hallazgos también nos demuestran que las presiones del ventrículo derecho se encuentran con presiones suprasistémicas, están arriba de las presiones del lado izquierdo del corazón. Hacemos una ecografía renal, la cual es normal, y también la ecografía transfontanelar también se encuentra normal. ¿Ok? A las 24 horas vemos que los signos vitales empiezan a mejorar un poco, la frecuencia cardíaca y la presión arterial han mejorado. Seguimos con bajamos la dopamina de 8 a 5 y continuamos con la milrinona. El gas arterial continúa con retención del CO2, ¿verdad? Vemos el pH 7.24 con un CO2 de 66, el PO2 ha mejorado un poco a 55, el ácido láctico también mejoró después de haber iniciado la milrinona y mejorar la hemodinamia, y la saturación de oxígeno también mejoró al 91. Entonces, esto fue gracias a que aumentamos también lo que vamos a hacer es para el CO2, aumentamos la amplitud a 40, continuamos con el 100% de oxígeno, pero también iniciamos el sildenafil. Sabemos que el sildenafil es un bloqueador de la fosfodiesterasa 5, lo cual nos va a aumentar la presencia del GMP cíclico que causa vasodilatación y a la vez actúa como sinergístico con el óxido nítrico. Seguimos con el fentanil y la dexmedetomidina a las mismas concentraciones. El fentanil se aumentó a 2 miligramos por kilo por hora. Bueno, a las 36 horas sí ha mejorado la hemodinamia, el gas arterial no mejora, que seguimos con una hipercapnia. Seguimos con el CO2 a 68, el PO2 sí ha mejorado un poco, el ácido láctico se encuentra estable y la saturación de oxígeno mejoró a 96, pero seguimos con hipercapnia, a pesar de que el BAFO aumentó y que tenemos la amplitud a 40. Continuamos el destete del FiO2 para mantener el PO2 arriba de 50, pero para mejorar la retención del dióxido de carbono iniciamos el helio. El helio es una mezcla, el heliox, perdón, es una mezcla de helio con oxígeno. Y continuamos con el fentanilo y la dexmedetomidina. Bueno, ¿qué es el helio? El helio es un gas que es aproximadamente 86% menos denso que el medio ambiente y 7 veces más ligero que el nitrógeno. El flujo turbulento, que es lo que ocurre en pacientes con la hernia diafragmática debido a las vías aéreas distorsionadas, es menos eficiente que el flujo laminar. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, la diferencia de la densidad del nitrógeno, el oxígeno, y vean el helio, que es únicamente 1.17 gramos por litro de densidad, mucho menor tanto que el nitrógeno como el oxígeno. Con flujo turbulento, un gas tiene menos densidad, como cuando se agrega el helio. Entonces aumentará el flujo o disminuye la presión requerida para generar un flujo determinado. Por lo tanto, el CO2 se difunde 4 veces más rápido con el heliox, que es la mezcla de helio y oxígeno, que con la mezcla de oxígeno y nitrógeno. En nuestra institución hicimos el primer estudio con el uso del helio como terapia adjunta a pacientes con hernia diafragmática congénita. Esto lo hicimos aproximadamente entre el año 2011 al 2015 con 45 pacientes, donde involucramos 28 pacientes con heliox y 27 sin heliox. Y aquí estamos viendo cómo inmediatamente después de la administración del helio disminuyó el CO2, disminuyó el pH, disminuyó la amplitud por el ventilador, y también disminuyó la presión de las vías aérea media. Bueno, después de las 48 horas, estamos viendo cómo los signos vitales han mejorado. El gas arterial después de iniciar el helio, el CO2 bajó a 46, el PO2 está a 72, la saturación de oxígeno a 95, continuamos con un buen ácido láctico. Y somos capaces de disminuir los parámetros en el BAFO a una presión de 17, disminuimos la amplitud a 34, el FiO2 ya está a 65, el óxido nítrico continúa a 20 partes por millón y el sildenafil también. Empezamos el destete con el FiO2, ¿verdad? Y a las 72 horas ya tenemos que siguen los signos vitales estables con la milrinona 5 microgramos. Vemos que han mejorado los gases arteriales y ya hemos sido capaces de disminuir los parámetros de la frecuencia oscilatoria. Ya estamos con 50% de oxígeno. Continúa el destete del FiO2. El helio está, heliox, perdón, está 50% helio, 50% oxígeno.
Y continuamos con la misma concentración de fentanilo y aumentamos la dexmedetomidina a 0.8. A las 72 horas estamos viendo que los signos vitales continúan estables. Ha mejorado los gases arteriales. Estamos viendo una disminución del CO2, un aumento del PO2. Por lo tanto, disminuimos los parámetros del bafo. Continuamos el destete del FiO2. Ya tenemos 60% helio y 40% oxígeno. Y a las 96 horas hacemos una ecocardiografía y demuestra una disminución significativa de la regurgitación tricuspidia, de la desviación del septo, una presión del ventrículo derecho, las 2/3 partes de la sistémica, con gases arteriales mucho mejores. Cambiamos el paciente a la ventilación convencional, con presiones de 25/5, frecuencia de 20. Inicia el destete del óxido nítrico, se continúa el sildenafil y se descontinúa el helio. Este paciente al quinto día vemos que la ventilación convencional ya está con una frecuencia de 20, con un FiO2 de 35%. El sildenafil se continúa a 1.6 miligramos por kilo por día de infusión continua por vía intravenosa, continúa con la milrinona, continúa con los narcóticos y con los sedativos y se prepara para la cirugía. Bueno, por resumen, antes de terminar, aquí estamos viendo el manejo actual, la recomendación del manejo actual por los consensos, no únicamente de los Estados Unidos, pero también de la agrupación europea. Estamos viendo que una vez que nace el paciente, sabiendo el diagnóstico prenatal, una intubación inmediata, se aplica una sonda oro o nasogástrica, se inicia la ventilación convencional y se recomienda que no se utilicen presiones inspiratorias mayores de 28, un PIP de 4 a 5 con una frecuencia no mayor de 40 a 60. Si el paciente tiene una presión inspiratoria mayor de 28 para mantener un CO2 mayor de 60, entonces considerar el bafo y tratar de ajustar el bafo con presiones que no sean mayores de 13 a 17, amplitud de 30 a 40, con hertz de 8 a 10. Estos serían los ajustes iniciales. Si se hace una toma de rayos X, que la expansión de las costillas no sea de más de 8 a 9, que si se van a tomar los gases arteriales, que el CO2 arterial esté entre 45 a 60, que el PO2 arterial preductal, si es que viene del brazo de la mano derecha, esté entre 55 a 80. Si es postductal, puede ser incluso de 45 a 55, siempre y cuando el pH sea mayor de 7.25, el ácido láctico no sea mayor de 3 y que tenga orina que sea mayor de 1 mililitro por kilo por hora. Es importantísimo también que haya una mínima estimulación, iniciar la sedación y la analgesia, evitar la parálisis si es posible. El manejo del dolor y la sedación, aquí estamos viendo los diferentes medicamentos que podemos utilizar. En México creo que se utilizan tanto la Ativan o el Versed o la Midazolam, tanto como la morfina o la fentanila. Pero me gustaría hablar un poquito sobre la dexmedetomidina por infusión continua, que es un agonista altamente selectivo de los receptores alfa-2 adrenérgicos. Por lo tanto, esto causa tanto sedación como analgesia, con reducción del delirio y la agitación que muchas veces estos pacientes presentan, y además que preserva la función respiratoria. Y de esa manera reducimos la necesidad del uso de benzodiazepinas y narcóticos. Y para la tensión arterial, sobre todo si hay hipotensión con una media menor de 35, utilizar bolos de solución salina de 10 mililitros por kilo, o la solución de Ringers, lactato de Ringers, seguida con terapia con inotrópicos. Y el óxido nítrico inhalado, cuando la diferencia de la saturación preductal y postductal es mayor de 5, o que existe evidencia ecocardiográfica de hipertensión pulmonar, o que el el índice de oxigenación típico sea mayor de 15 a 25. Ya por último, quiero hablar el algoritmo que tenemos sobre todo en los pacientes. Como sabemos que la hipertensión pulmonar que presentan estos pacientes es una triada de falla cardiovascular, hipertensión pulmonar y la hipoxia severa por la insuficiencia pulmonar. Entonces, si nosotros tenemos una ecocardiografía sin anomalía estructural, la hipertensión pulmonar confirmada y la evaluación de la tensión arterial y función cardíaca, entonces lo primero que hay que llevar a cabo es un reclutamiento pulmonar con óptimo PIP. Pero si el paciente tiene una
tensión arterial normal con una buena función cardíaca, entonces oxígeno para evitar hipoxia, un pH y un PCO2 normales, óxido nítrico únicamente si el índice de oxigenación es mayor de 15 a 20. Si no existe el óxido nítrico disponible, pudiéramos utilizar el sildenafil intravenoso oral o la prostacyclina inhalada. Si la tensión arterial es normal, pero a la vez hay disfunción cardíaca, como lo tuvo este paciente, iniciar la milrinona. Si la tensión arterial es baja, pero el eco demuestra que hay una buena función cardíaca, dar bolos por solución salina, repetir si es necesario, utilizar la dopamina si es que no responde. A otras opciones serían la norepinefrina o la vasopresina, y oxígeno para mantener un pH y un PSO2 normal, y óxido nítrico y la hidrocortisona. Es importante saber que la vasopresina se puede utilizar en los pacientes que presentan con hipotensión refractoria resistente a las catecolaminas, porque la vasopresina estabiliza el estado hemodinámico sin efectos hemodinámicos pulmonares adversos. Y por último, si la tensión arterial es baja, pero hay disfunción cardíaca y hay deterioro rápido, ECMO. Pero no todos los centros tienen ECMO. Por lo tanto, existen otras opciones para el manejo de estos pacientes con hipotensión. Falla del manejo médico, membrana oxigenaria extracorpórea. Bueno, a este paciente se le programó la cirugía. El manejo postoperatorio, vemos que el paciente tuvo un buen progreso con disminución de la frecuencia respiratoria, tenía un buen manejo respiratorio, tenía dopamina, milrinona, fentanilo, dexmedetomidina. En el 5º día estamos viendo los rayos X con atelectasia del lado superior derecho, y a la vez estamos viendo que hay un poco de aire esperado en el pneumotórax en el lado izquierdo. A los 5 días, al 8º día, estamos viendo que ha llenado de líquido esperado también en el pulmón del lado izquierdo. Estamos viendo que el paciente se extuba al 12º día a CPAP con un buen gas, y estamos viendo la radiografía al 12º día, dado de alta a los 26 días de edad, sin necesidad de oxígeno, con alimentación con leche materna fortificada de 24 calorías por onza. Bueno, eso es todo. Vamos a continuar ahora con nuestros cirujanos que nos van a hablar sobre el manejo quirúrgico. Muchas gracias. Hola, buenas noches. En los 15 minutos vamos a platicar acerca del manejo quirúrgico de la hernia diafragmática congénita. Para este objetivo, dividimos la plática en 2 porciones, en 2 partes. Una en la cual vamos a hablar del manejo prenatal, la cual voy a dar yo, Cristian Salles, y la segunda parte del manejo postnatal o neonatal, la cual va a dar el doctor Alejandro Pellarita. Ambos conformamos el servicio de cirugía neonatal del Hospital Infantil de México. Me podrán preguntar ustedes, ¿de qué nos sirve a un cirujano, a un neonatólogo, saber del manejo prenatal de estos pacientes? Yo creo que es algo muy importante. Es algo muy importante porque el manejo prenatal va a permitir que nosotros le demos al paciente un pronóstico de qué es lo que se puede esperar con su hijo que va a nacer. Y además, los neonatólogos representan una de las primeras líneas de contacto con el paciente. Habitualmente la mamá, después de que tenga el diagnóstico, va a querer hablar con un experto profesional en el manejo de neonatos para saber cómo se va a manejar su bebé y cuáles son los resultados que se esperan con su bebé o las complicaciones que se esperan con su bebé. Por lo cual es algún punto en el cual probablemente ninguno de nosotros vaya a hacer una cirugía fetal, pero sí es muy importante conocer los pormenores de este tipo de procedimientos. Para este objetivo vamos a ejemplificar un caso clínico. Imagínense ustedes que están en su consultorio tranquilamente, tomando un café, y les dice su secretaria que su siguiente paciente es una señora de 29 años, la cual viene por una consulta prenatal. Y al llegar la paciente, se identifica como una paciente sana de 29 años, gesta 1, que tiene un embarazo de 24 semanas de gestación y que viene porque su ginecólogo le dijo que tiene un bebé con una probable hernia diafragmática. De entrada, este paciente ya no va a ser un paciente de los que se recibía antes, el cual se va a conformar con que nosotros le digamos que la hernia diafragmática es un huequito en el diafragma, el cual va a permitir que el intestino pase al tórax y que eso va a comprimir los pulmones y que no va a respirar bien cuando nazca. Este paciente, antes de ir con ustedes, seguramente ya le dio 2 vueltas a todas las citas de Google Scholar y seguramente ya revisó
todas las páginas de hospitales especializados en hernia diafragmática, que por cierto muchos hospitales tienen páginas muy buenas y muy completas, por lo cual va a llegar con preguntas muy específicas y muy puntuales. Va a querer que, digamos, exactamente hablar de pronóstico en base a los datos que tienen obtenidos por el ultrasonido. Y va a querer seguramente que le definan o que le aclaren algunas dudas. Este es un reporte más o menos de los generales, o la parte más importante de un reporte prenatal. Y en este caso tenemos un paciente que tiene una hernia diafragmática izquierda con una herniación hepática. Eso significa que el hígado está dentro del tórax, y que tiene un LHR de 2.8 con un OE para la edad de 72%, el cual podría también ser un 21% o un 38%. Ahorita vamos a ver por qué las diferencias en estos porcentajes. Que tiene una valoración cardíaca normal y que aparte de eso todo el resto del bebé está normal. Y la mamá lo que va a querer saber es, doctor, esta malformación que tiene mi hijo es algo grave. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay algo que podamos hacer ahorita para poder favorecer esto? Necesitamos hacer una resonancia magnética, necesitamos hacer un cariotipo, necesitamos una ecocardiografía fetal. Son todas preguntas muy válidas y que seguramente van a surgir cuando la paciente lea cualquier escrito o cualquier video, o vea cualquier video de esta patología. Y a esto debemos tener respuestas bastante claras y sencillas. Vamos a empezar poco a poco. Primero, desde la parte más básica, que seguramente muchos de ustedes ya la manejan, pero para los que no, en el reporte vienen las letras LHR. ¿Qué es eso? Bueno, el LHR viene de Long Head Radio, que es una relación entre el área pulmonar contralateral, el pulmón sano se puede decir, con el perímetro cefálico. Esto inicialmente nos da una medición, un pronóstico en base a la hipoplasia pulmonar que tiene el paciente. Y esto obviamente se traduce en las condiciones en las cuales va a nacer el paciente. Y se ha identificado desde hace mucho tiempo que un long head radio menor a 1 es de alta mortalidad. Debido a que se detectó que el pulmón y el perímetro cefálico no crecen a la misma velocidad, se decidió cambiar este índice por un observado sobreesperado. O sea que comparamos el long head radio contra un número adecuado para la edad gestacional, el cual es un poco más exacto. Y este se expresa en porcentajes. Actualmente el long head radio es el estudio más validado para detectar pronóstico en hernia diafragmática congénita, y existen guías americanas y europeas de cómo se debe de realizar esta medición, porque no es lo mismo tener el pulmón lejos del transductor que cerca del transductor. Esta medición siempre debe realizarse a la altura de donde se ven las 4 cámaras cardíacas. Y también por este estudio se puede detectar si el hígado del paciente está intratorácico, si el estómago está intratorácico, que son valores que han tenido cierta utilidad posteriormente. Graficando la parte de las X long head radio, observado sobre esperado, aquí tenemos desde el 1 hasta el 100%, y en las Y's, poniendo la sobrevida de estos pacientes, podemos ver que se puede clasificar a la población en varios grupos. Un grupo en el cual esperamos una mortalidad muy alta, el grupo de hipoplasia severa, el cual está comprendido los pacientes que tienen un long head radio observado sobre esperado menor de 25%, un grupo de hipoplasia moderada, en el cual la long head radio va de 26% al 35.9%, y pacientes arriba de 46% en los cuales la sobrevida es muy alta. Pueden ver que en el grupo de hipoplasia extrema o severa, la sobrevida es más o menos un 20%, y en el grupo que tiene una long head radio mayor a 46%, la sobrevida está arriba del 90%. Son pacientes con la misma patología, pero con un pronóstico muy diferente. Un punto importante también que se considera en estas tablas es el hígado, ya que se ha visto que el hígado intratorácico es un factor de riesgo para sobrevida. O sea que los pacientes que tienen el hígado dentro del tórax tienen mayor mortalidad que un paciente que tenga el hígado solamente en el abdomen. Y por eso existen 2 colores en estas gráficas. Una de las preguntas de la mamá: ¿es necesario hacer una resonancia magnética o ya me quedo con este ultrasonido y el diagnóstico que me está dando el ultrasonido? La resonancia magnética
ha ido mejorando conforme pasa el tiempo y cada vez se ha vuelto un estudio que nos puede dar mayor información. Yo creo que una de las fortalezas de la resonancia magnética es que es un estudio el cual es reproducible. El long head radio se obtiene por ultrasonido y obviamente este tiene cierto valor de operador dependiente. Una resonancia magnética también requiere gente muy especializada para realizarla, pero es un estudio mucho más reproducible. Lo que se hace en la resonancia magnética es obtener el Total Fetal Lung Volume, o sea, medimos completamente el volumen pulmonar. Y la resonancia magnética permite medir el pulmón enfermo y el pulmón, entre comillas, sano, el pulmón izquierdo y el pulmón derecho, cosa que no se puede hacer fácilmente por ultrasonido. En el ultrasonido solamente medimos el pulmón más grande, el pulmón contralateral, que se considera pulmón sano, pero aquí sí podemos, por resonancia magnética, medir los dos pulmones y saber un volumen total pulmonar, lo cual nos puede dar un poco más de información exacta acerca de cómo viene la capacidad pulmonar de este paciente. También se identificó que un 25%, una disminución, un valor menor al 25% del esperado, se asocia con una alta mortalidad, una mala evolución de estos pacientes, y esto también se ha correlacionado con mayor mayor uso de ECMO y una mayor morbilidad pulmonar en estos pacientes que llegan a sobrevivir. Hay otras escalas que también se pueden obtener por resonancia magnética, como la LITR, en la cual lo que hacen es una relación entre el hígado intratorácico y el tamaño del tórax, para saber qué tanto espacio está ocupando el hígado. Y otro porcentaje, otra medición en la cual habla del porcentaje del hígado intrahepático. Y se ha visto que si un paciente tiene más del 20% del hígado intratorácico, entonces este paciente va a tener un mal pronóstico. Pero, además de estas mediciones de pronóstico en base a hipoplasia pulmonar, la resonancia magnética tiene otros beneficios. Uno de los más importantes es que puede detectar otras malformaciones. Este es un estudio en el cual tenemos un paciente con una hernia diafragmática. Aquí pueden ver cómo está todo el intestino dentro del tórax. Pero nos da alguna otra información. Tiene una extremidad superior pequeña, tiene micropnatia, tiene un paladar hendido, que se corrobora muy bien cómo está el intestino arriba y el estómago. Y también los hallazgos gruesos se pueden observar por ultrasonido, pero muchos de esos hallazgos finos se detectan más fácilmente por resonancia magnética o con mayor sensibilidad. Esto es importante, porque los pacientes que tienen una hernia diafragmática pueden tener hasta en un 40% de los casos otra malformación asociada. Y estas malformaciones pueden estar a diversos niveles. En primer lugar, malformaciones cardiovasculares, urogenitales, gastrointestinales, musculoesqueléticas, sistema nervioso central y múltiples otras. Por lo cual es importante conocer si este paciente viene solamente con una hernia diafragmática aislada o alguna cosa agregada. Por esta misma razón, es muy importante, y dentro de las preguntas de las últimas dos preguntas de la mamá que hacía, necesitamos un ecocardiograma fetal para ver cómo está funcionando el corazón, y la respuesta sería sí. Este paciente debe tener una muy buena valoración cardíaca, concentrándonos específicamente en el corazón, porque hasta el 20% de los pacientes pueden tener una malformación cardíaca, y esta malformación cardíaca por sí sola puede conferirle un mal pronóstico al paciente. Podemos tener cosas muy sencillas como una CIA o una CIB, o cosas mucho más complejas como tetralogía de Fallot o un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. También conocer el cariotipo o malformaciones genéticas de estos pacientes es muy importante, y actualmente las recomendaciones no es quedarse solamente con un cariotipo. La recomendación es tener un estudio de análisis de microarreglos en donde vamos a ver alteraciones mucho más pequeñas como de lesiones o duplicaciones dentro de los cromosomas, que va a permitir detectar hasta un 10%, 9%, 10% más de patología genética. Y hay múltiples síndromes. Realmente la lista de síndromes que se pueden encontrar asociados a la hernia diafragmática son múltiples. Dentro de algunos ejemplos está la trisomía 13, 18, 21, como vimos en la resonancia magnética previa, el síndrome de Fries, Cornelia de Lange. Realmente son muchas alteraciones, y muchas de estas solamente se pueden detectar con análisis de microarreglos. También es muy importante contar en estos pacientes con una muestra adecuada, y la mejor muestra muchas veces se puede tomar solamente por paracentesis.
Esto porque algunas alteraciones pueden presentarse en forma de mosaicos, por lo cual si tenemos pocas células que analizar, no vamos a detectar si un paciente es mosaico o no. Dentro de las malformaciones cardíacas que les mencioné hace un momento, esta es una lista mucho más completa donde podemos ver cosas muy sencillas hasta cosas muy complejas, por lo cual les hago hincapié en que las malformaciones cardíacas es un punto importante a descartar en los pacientes con hernia diafragmática. Este es un estudio interesante que se realizó en el Texas Children, con una buena población de pacientes con hernia diafragmática, y ustedes pueden ver que los pacientes que tienen una hernia diafragmática aislada, sin otra malformación, tienen hasta un 80% de sobrevida, lo cual es muy bueno, sin considerar si es si tiene hipoplasia pulmonar severa o no severa. Solamente por ser aislada tienen un 80% de sobrevida. Pero si este paciente se asocia con una malformación cardíaca mayor, la sobrevida disminuye al 30%. O si tiene una malformación genética, la sobrevida se va a un 50%, sin tener los demás factores. Y todos estos valores han sido valores que tienen una P significativa respecto a la mortalidad. Cualquier malformación estructural mayor, una malformación cardíaca o una alteración genética, son factores que pueden conferir de por sí solos hasta un 50% de mortalidad en los pacientes. Ya que tenemos el estudio completo del paciente, ya sabemos más o menos a qué tipo de pacientes nos vamos a enfrentar. Y con esto se puede identificar que existe una población de pacientes en los cuales el pronóstico va a ser malo, hagamos lo que hagamos. En este momento se puede valorar si este paciente se va hacia una rama del tratamiento fetal. El tratamiento fetal es una parte de la medicina en auge, la cual ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años y tiene una historia muy interesante, especialmente en la hernia diafragmática. La hernia diafragmática, los estudios que se realizaron en animales y posteriormente se brincó a la cirugía extraútero, sacando al bebé del útero, ¿no? Para intentar reparar la hernia diafragmática inicialmente con puntos, después intentar poner clips en la tráquea. Aquí podemos ver una fotografía donde se ve el útero, el bebé está saliendo del útero y están operando el cuello para poner un clip en la tráquea para obstruir la tráquea. Nos ha llevado hasta el momento actual, en el cual el tratamiento aceptado en todo el mundo es el tratamiento de feto, que es una fetoscopic endotracheal occlusion, lo cual significa que simplemente obstruimos la tráquea con un balón. Esto va a permitir que el pulmón se llene de líquido y este líquido favorezca un crecimiento y una mejoría, una disminución de la hipoplasia pulmonar. ¿Esto sirve o no sirve? Esto ha requerido mucho estudio y uno de los estudios más grandes que se han diseñado fue el Total Trial, el cual justamente consideraba dar este tratamiento a los pacientes y ver si la sobrevida de los pacientes mejoraba o no mejoraba. Este estudio tuvo dos ramas, una rama en la cual se manejaban pacientes severos, con hipoplasia severa, y pacientes con hipoplasia moderada. Tuvimos la gran suerte de que acaban de salir hace unas semanas los resultados de estos estudios, un estudio multicéntrico, aleatorizado, en el cual se involucró muchísima gente en muchísimos países y que tiene la fuerza necesaria para dar algunas respuestas a las interrogantes que surgieron. Como les decía, existe la rama diseñada para hipoplasia severa y la rama diseñada para hipoplasia moderada, ambos hablando de la hernia diafragmática izquierda. Y bueno, resumiendo rápido los resultados, en los pacientes con hernia diafragmática severa izquierda se incluyeron pacientes menores de 18 años con un embarazo sencillo, se incluyeron gemelares, que no tenían alteraciones genéticas, que no tenían malformaciones graves, excluidas obviamente por una valoración genética y una resonancia magnética en la mayoría de los casos, y que tenían un long head radio observado sobre esperado menor a 25%. En estos pacientes, si el paciente aceptaba, se colocaba el balón de oclusión traqueal entre la semana 27 y 29 y se programaba su retiro a la semana 34 para darle unas semanas de crecimiento al pulmón. Este procedimiento se realiza con pura anestesia local en la mayoría de los casos, en el cual se introduce un trocar 10 French y se mete a través de este trocar un endoscopio y por el cual se localiza la tráquea del bebé y se deja depositado un globo, el cual va a obstruir la salida del líquido del pulmón y esto va a producir el crecimiento del pulmón. ¿Qué resultados tuvieron en los pacientes con hipoplasia severa? El primer resultado, el más importante, la sobrevida al alta de la UCIN,
40% de los pacientes que tuvieron el tratamiento fetal sobrevivieron, comparado con el 15% de los pacientes del grupo expectante, que solamente recibieron el tratamiento habitual al nacer. Obviamente el tratamiento postnatal de los pacientes fue el mismo. Esto está muy bien escrito y estipulado en los centros que participaron en el tratamiento. Otro punto muy importante fue que la sobrevida de estos pacientes a los 6 meses fue igual mucho mejor en los pacientes que recibieron tratamiento de oclusión traqueal, 40% sobrevida, contra 15% solamente en el grupo que recibieron manejo expectante. Obviamente no fue un tratamiento sin complicaciones, y dos de las más importantes son que la ruptura de membranas se presentó en 48% de los grupos de tratamiento fetal, solamente en el 11% de los pacientes que no se les hizo ningún tratamiento, y el nacimiento pretérmino. 75% de los pacientes del grupo de oclusión traqueal fueron pretérmino, menos 37 semanas, comparado solamente el 29% del grupo expectante. Algunos puntos importantes es que algunos pacientes nacieron en la semana 32. Ustedes acuérdense que el objetivo del tratamiento era llegar con la oclusión traqueal hasta la semana 34. Entonces, los pacientes no completaron el tratamiento, pero por intervención tuvieron que nacer. Y este es un nacimiento el cual debe estar muy bien controlado, porque puede nacer el bebé con el balón dentro de la tráquea. Algunas medidas que no son tan importantes, pero a los cirujanos nos gusta analizar, son el tiempo que el paciente requirió para llegar a ECMO. Fue solamente de 2 días, comparado contra 7 en el grupo que no recibió tratamiento. Es un estudio que se suspendió porque el grupo de tratamiento presentó muy buena evolución. Los procedimientos no fueron libres de complicaciones. 2 pacientes se murieron, uno por el retiro de balón, que se lastimó la placenta durante este procedimiento, y otro en el cual el paciente nació con la oclusión traqueal y no pudieron quitar el globo al momento del nacimiento. En los estudios moderados se incluyeron los pacientes que tienen un long head radio de 25 a 74%, sin importar si el hígado estaba arriba o abajo, y un long head radio de 35 a 44% si el hígado estaba arriba. En los pacientes se colocó el balón en la semana 30-31 y se retiró en la semana 34. Es un ejemplo de cómo se introduce el balón. Esta es la tráquea, ahí se ve el trocar y se ve cómo se deposita el balón dentro de la tráquea, obstruyéndolo. Y en estos pacientes en hipoplasia moderada se observó que no hubo una gran diferencia, por lo menos no significativa, en la sobrevida de los pacientes, pero sí se encontró mayor riesgo de ruptura de membranas y parto pretérmino, por lo cual no es un tratamiento que se aconseje en hipoplasia moderada. Con esto yo espero más o menos dejar claro algunas respuestas que podrían preguntar dejar claras algunas preguntas que te haría la mamá al momento de tener una consulta prenatal, y aclarar un poquito del manejo prenatal de estos pacientes. Pero acuérdense que son pacientes que, aunque requieran un tratamiento prenatal, no van a curarse con el tratamiento prenatal. Son pacientes de muy alto riesgo, y más o menos el 50% van a presentar una mortalidad durante postnatal. Si tienen alguna pregunta, estaremos aquí pendientes para responderlas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Antes que nada, quiero agradecer a la Asociación de Médicos Neonatólogos del Distrito Federal y del Valle de México por esta invitación. Me solicitaron hablar específicamente del manejo postquirúrgico, haciendo una revisión de la literatura principalmente y algunas cosas que se hacen en el Federico Gómez. Como un breviario cultural, ¿por qué es importante la hernia diafragmática? Porque, uno, es la patología quirúrgica neonatal más estudiada en los últimos 25 años, tanto hernia diafragmática como gastrosquisis, de manera sistemática en todos los países. Es la enfermedad que más ha estado invirtiéndose dinero para hacer estudios, para tratar de mejorar la sobrevida y los resultados de sus pacientes. Como epidemiología, se sabe en Canadá, por ejemplo, que nacen 90 pacientes al año en todo Canadá, en los 17 centros perinatales. Saben que el 25% va a fallecer a pesar del mejor manejo intensivo, y que del 75% que va a sobrevivir al alta, 55 niños van a tener problemas cardiorrespiratorios activos, problemas de alimentación o problemas motores que requieren un seguimiento especializado, y por lo menos durante toda la etapa pediátrica. 30 niños van a tener una discapacidad detectable psicomotora o del desarrollo.
y 48 niños van a tener una discapacidad detectable a los 3 años de edad. Entonces es muy importante no quedarnos solamente con el alta del paciente de la UCIN, sino seguirlos de manera repetitiva en la consulta externa y de preferencia en clínicas multidisciplinarias que incluyan neonatólogos, cirujanos, neumólogos, etcétera. Hablando ya específicamente del manejo postnatal, es muy importante clasificar muy bien a los pacientes que nacen en el centro donde va a recibir el manejo quirúrgico o en aquellos pacientes en los que nacen en otra institución. ¿Por qué? Porque los hospitales que solo tratamos pacientes referidos, tenemos un sesgo de referencia, ya que los pacientes que nacen en el hospital donde se van a tratar son pacientes que generalmente van a tener hernias diafragmáticas con mayor hipoplasia, mayor hipertensión pulmonar. Entonces puedes llegar a tener un sesgo de referencia. En la literatura actual se considera que en Estados Unidos, por ejemplo, en el CDH Study Group, el 45% de los pacientes tienen son pacientes que se conocen como inborn en la literatura. En Inglaterra el 56% y puede llegar a ser tan alto como en Francia del 80%. Uno de los principales grupos de estudio que ha hecho de manera sistemática múltiples investigaciones en hernia diafragmática es el CDH Study Group, donde principalmente más del 95% de los centros son centros de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué es lo que han observado? Que el diagnóstico prenatal ha ido aumentando de la década de los 90 hasta el periodo actual, que ha ido poco a poco aumentando la sobrevida y que el uso de ECMO ha ido, por lo menos en hospitales americanos, ha ido disminuyendo de manera paulatina. Y eso va a ser más importante porque lo vamos a ver las diferencias en diferentes países. Algo extremadamente importante que me gustaría con lo que se quedaran de esta presentación es que para poder tratar de hablar un mismo idioma, tenemos que hacer un énfasis en la clasificación del tamaño de las hernias diafragmáticas propuesta por el CDH Study Group en el 2013. ¿Y a qué se refiere esto? Para cuando se operan estos pacientes, si detectamos que tienen un defecto solo muscular, se considera un defecto tipo A. Si es un defecto de menos del 50% y que tiene un defecto costal de menos del 50%, se considera un tipo B. Ahora, hay tipos B que son mucho más chicos que estos y hay B que son de ese tamaño. Este paciente, por ejemplo, podría llegar a requerir una malla más adelante. Los defectos tipo C tienen más del 75 al 50% de defecto costal, sobre todo a nivel del arco, y el defecto tipo D es una agenesia pulmonar del lado ipsilateral. ¿Y esto por qué importa? Sabemos que aquellos pacientes que tienen defectos tipo A o defectos tipo A con alguna cardiopatía mayor, disminuye la sobrevida es más alta. Ahora, si tienes cardiopatía, disminuye ligeramente. Entonces, con esto se hizo una estadificación. Si es un defecto tipo A sin cardiopatía, tiene sobrevida del 99%. Un defecto tipo A con cardiopatía o un defecto tipo B se considera como un estadio 2 y tienen ese tipo de sobrevida y así sucesivamente. Entonces, cuando se habla por estadios, hoy actualmente ya en casi todo el mundo, cuando se publican artículos de hernia diafragmática en Estados Unidos y en Europa, es muy importante tratar de definir el grado o el tamaño de la lesión para poder clasificar, comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Entonces, en los estadio 1 sabemos que la sobrevida es alta, mayor al 95%, y así también de la misma manera el estadio 2. Donde vienen los pacientes críticamente enfermos es en los estadio 3 y en los estadio 4. Entonces, esto es muy importante nosotros saber en los hospitales en los que estamos trabajando qué tamaño de defecto tenían para ver la sobrevida. Se considera actualmente que si estos pacientes estadio 1 o estadio 2 tenemos una mortalidad, es muy probable que si se estudia este paciente de manera adecuada, sea por alguna sobretratamiento o barotrauma o una iatrogenia durante el manejo médico. Entonces es algo muy importante poder detectar. Y son estos pacientes, los estadio 3 y estadio 4, que presentan una hipertensión pulmonar severa, que probablemente tenían un pulmón no compatible con la vida. Entonces, sabemos actualmente, desde el 2013 en adelante, que
el tamaño más común es el tipo B en todos los artículos que se han publicado, seguido del tipo C. En Japón, por ejemplo, 45% tienen un defecto tipo B y el 19% tienen un defecto tipo C. En Canadá, donde se lleva un registro prospectivo desde el embarazo hasta en todos los hospitales que se tienen esos tratamientos, también es más común el defecto tipo B, seguido del defecto tipo C. Entonces, si nosotros estamos tratando solamente defectos tipo A y B, tenemos un sesgo de referencia. Por eso es muy importante saber qué tipo de paciente estamos manejando. Y en Canadá, por ejemplo, la sobrevida, vean, 100% en defectos tipo A, mayor al 95% en defectos tipo B y disminuye ligero a 85% en los tipo C y a 60% en los tipo D, los que tienen agenesia completa, ¿de acuerdo? Nuevamente, comparando específicamente la clasificación del tamaño de la hernia de acuerdo al CDH Study Group, por muchos años se comenta que es más alta la morbimortalidad en defectos diafragmáticos derechos contra los izquierdos. Entonces, efectivamente, aquí se corrobora esto. Ahora, tomen mucha atención en la siguiente diapositiva. Cuando se estadifica por el tamaño del defecto, lo único que encontramos es que es más común defectos grandes del lado derecho que del lado izquierdo. Pero cuando se logra estadificar el mismo tamaño del defecto, la sobrevida es la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes con hernia diafragmática derecha habitualmente tienen defectos tipo B grandes o tipo C o D, y a diferencia de la hernia diafragmática izquierda. Sin embargo, cuando se clasifica el mismo tamaño, la sobrevida es la misma. De la misma manera, cuando hablamos de los pacientes que tienen diagnóstico prenatal contra los que tienen diagnóstico postnatal. ¿Qué es lo que encontramos? Que la sobrevida, fíjense ustedes, es exactamente la misma sin una diferencia estadísticamente significativa. ¿A qué nos llega esta conclusión? Que los pacientes que tienen un diagnóstico prenatal tienen hernias diafragmáticas más grandes, que por eso hace que el médico materno fetal pueda detectarla desde el periodo prenatal. Y esto va a traducirnos que tienen mayor hipoplasia pulmonar y mayor hipertensión arterial pulmonar que va a presentarse en el periodo postnatal. Como parte del manejo actual preoperatorio, es muy importante recalcar que no se recomienda actualmente utilizar relajantes musculares de manera rutinaria si algún paciente lo llega a requerir por algún tipo de procedimiento o algo diferente, está perfecto, pero ¿por qué no se recomienda? Porque paralizamos el movimiento diafragmático del lado contralateral y el poco que tiene del lado ipsilateral, y esto va a repercutir en la capacitancia pulmonar. Se puede, eso sí, se puede utilizar una sedación leve si es necesario. En ocasiones se puede posicionar al paciente del lado ipsilateral y es muy importante que la reparación quirúrgica sea diferida. Actualmente, gracias a un estudio que se hizo por el grupo de Columbia, Nueva York, se sugiere que se tarda en estabilizar las resistencias vasculares pulmonares alrededor de 100 horas después del periodo después del nacimiento. Entonces es muy importante no acelerarnos en operar a esos pacientes cuando creemos que tienen una buena dinámica ventilatoria. Hay que tratar de esperar a que se estabilicen. Hay mucha controversia actualmente sobre el uso del óxido nítrico inhalado. Se está recomendando actualmente el sildenafil endovenoso. Sin embargo, en México todavía no contamos con él. Y el uso del surfactante ya está muy bien establecido, que solo se debe de utilizar en pacientes prematuros con hernia diafragmática. En un paciente de término con hernia diafragmática, el surfactante no va a tener ningún beneficio y puede tener efectos secundarios. Y el ECMO como último recurso. Algo que quiero es hacer un énfasis en el manejo ventilatorio. En el 2013, el grupo de Columbia, Nueva York, con el doctor Yen-Tien Wong, que es actualmente donde trabaja el doctor Richard Pauling, junto con el cirujano pediatra Charles Stoller, ellos publicaron que ese fue el hospital que definió por primera vez la terminología de ventilación gentil para hernia diafragmática. Ahora, algo muy importante, en esos artículos de los 90s y el del 2002, ellos utilizan lo que antes se conocía como una presión de alta frecuencia, ventilación de alta frecuencia con presión positiva. Entonces ellos sugirieron cambiar, si tienes un PIP
de 25 y el paciente sigue con mala oxigenación o no podemos lograr mejorar ese pH, vale la pena cambiar a un modo no convencional, que para ellos es 100 ciclados por minuto con un PIB de 20 a 22. Lo más importante es no sobrepasar de PIB de 25. Bajan a 1 o incluso a 0 el PEP, porque a estos grandes frecuencias se produce un autopep. Y algo muy importante, sobre todo en los ventiladores que no tienen este ajuste automático, hay que aumentar el flujo de 6 a 8 litros a 12 a 15 litros y se baja el modo ventilatorio. Entonces, esta fue la primera estrategia ventilatoria con la que se logró disminuir la alta mortalidad de mayor al 50%. Ahora, esta estrategia actualmente es poco conocida y acaban de publicar en el 2012 en el Congreso Americano de Cirugía Pediátrica los resultados de esta estrategia contra ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Y aquí podemos observar que los resultados son comparables. Si de la ventilación convencional se pasa a la ventilación de alta frecuencia con presión positiva, comparado contra alta frecuencia oscilatoria. ¿Cuál es lo que hay que tener en mente? Es que esta estrategia ventilatoria puede llegar a ser útil cuando no se cuente con un ventilador de alta frecuencia. Hasta la fecha no hay una diferencia entre uno u otro servicio si comparamos esta estrategia ventilatoria. La otra estrategia ventilatoria propuesta principalmente por el grupo de Toronto, donde era el intensivista, el doctor Desmond Bond, que el que más promovió esta estrategia ventilatoria, es no sobrepasar la presión media de la vía aérea de 16 centímetros de agua. ¿Para qué? Para evitar el barotrauma. Entonces, actualmente se considera que la ventilación gentil, el objetivo primordial es evitar el barotrauma en estos pacientes. Un paciente con barotrauma previo a la cirugía tiene una mortalidad mayor al 95%. Entonces, muchos de estos pacientes fallecen por sobretratamiento ventilatorio en lugar de una ventilación gentil. Como parte de la experiencia del SickKids, en WOFAT, pues, en el 2016, el Congreso Mundial de Cirugía Pediátrica, ellos reportaron una sobrevida del 79% con muy bajo uso de ECMO y con una mortalidad de 21%. Entonces tienen muy buenos resultados a nivel mundial. Hablando específicamente del tratamiento del óxido nítrico, es muy importante mencionar que los artículos actualmente, en la variabilidad del uso varía de acuerdo al país. Por ejemplo, en BAPSCAS es cerca del 34%, en Japón el 56%, y en Estados Unidos principalmente varía en el 62%. Ahora, ellos tienen centro que utilizan 0% de óxido nítrico contra el 100%. Lo que se sabe de la literatura en el estudio NINOS del 97, que fue detenido prematuramente porque este estudio no mostró una reducción en la muerte y llevó un mayor uso de ECMO. Y en un análisis posterior a la publicación de pacientes neonatos con uso de óxido nítrico, encontraron que en la cohorte de hernia diafragmática congénita, el óxido nítrico no reduce la necesidad de llegar a ECMO. Y actualmente hay dos guías de práctica clínica, la guía canadiense y el Euroconsorcio, con su última publicación en el 2016, que ambos comentan que hay pacientes que pueden responder, pero hay pacientes que no. Entonces, sabemos que es una terapia muy cara y sabemos que si no hay una buena respuesta medida por ecocardiograma, se debe de valorar o se debe de considerar suspenderla. ¿Cuándo se requiere ECMO? Cuando hay en los países que utilizan muy poco ECMO, cuando se tiene una evidencia de que hay una reserva pulmonar mínima para que este paciente pueda vivir, sea compatible con la vida. Si un paciente lo queremos meter a ECMO y nunca logramos una saturación mayor al 85%, es probable que este paciente nunca alcance una estabilidad o una fisiología normal. Y sobre todo se utiliza como una medida de rescate cuando hay un barotrauma. En este caso sí podría ser considerado el ECMO. Hay una variabilidad muy importante a nivel mundial. Fíjense ustedes en Inglaterra, que es el BAPSCAS, y en Canadá, que tienen una sobrevida cercana al 80%, tienen un uso de ECMO del 6%, comparado con hospitales norteamericanos, donde el uso de ECMO está cerca del 30%. Ahora, el resultado, que es la sobrevida,
es la misma en estos países. Entonces tenemos que tomar en cuenta los criterios de selección para este tipo de pacientes que habitualmente son los pacientes que tienen mayor hipoplasia pulmonar. Hablando específicamente de en qué momento es el más prudente operarlo, fíjense cómo en Francia operan en menos de 48 horas a más del 63% de los pacientes. Sin embargo, tienen una mortalidad del 30%. En Japón y en Canadá, que es el CAPSNet, tardan en operarlos mínimo un promedio de 6 días. En Toronto, que tienen un muy bajo uso de ECMO y que se esperan hasta que llegue una estabilidad pulmonar adecuada, se esperan un promedio de 11.7 días. En la técnica quirúrgica, lo más importante es, hablando ya de técnica, es hacer un cierre sin tensión. Queremos que el cierre del diafragma no sea un cierre aplanado, sino que sea en forma de domo. Sabemos que con el pasar de los años, el diafragma aumenta 6 veces su tamaño. Entonces, si lo dejamos muy tenso, estamos obligados a vigilar hasta la adolescencia que no haya recidivas, porque las recidivas tardías pueden ser importantes. Fíjense cómo el uso de la toracoscopía es bajo relativamente a nivel mundial, el 8% en Inglaterra y en Estados Unidos el 15%. Algo importante que tenemos que observar es que la mayoría, por lo menos la mitad, se logra hacer un cierre sin malla, pero siempre tenemos que tener en cuenta que posiblemente un paciente con hernia diafragmática, una hipertensión que costó mucho trabajo controlar, es importante contar una malla para la reparación. Entonces, lo que habíamos hablado acerca de la mortalidad, 18% en Inglaterra, 19% en Canadá y cerca del 30% en hospitales del CDH Study Group y en Japón también cerca del 30%. En Francia, que, como les comentaba, tiene una mortalidad del 33% en pacientes que nacen vivos. Los pacientes que tienen un diagnóstico prenatal tienen una mortalidad ligeramente más elevada, probablemente secundaria, que son pacientes con defectos mucho más grandes. Fíjense cómo diagnóstico prenatal con defectos C y D, la mortalidad es casi la misma en Francia. Entonces va muy de la mano con el tamaño del defecto. ¿Qué les podemos comentar acerca de presentaciones específicas en una hernia diafragmática derecha? Si encontramos una fusión hepatopulmonar, es importante no tratar de separar el pulmón del hígado, porque al hacer esto podemos producir síndrome de fuga aérea y esto va a repercutir en la ventilación postquirúrgica. Este tipo de pacientes, aunque tenga un defecto pequeño, es muy importante cerrar el diafragma sobre la unión de la fusión hepatopulmonar y en la mayoría de los casos requiere una malla. Aquí ustedes se pueden ir con este código QR a una reparación reciente que tenemos, bueno, ya de hace 2 años, de una hernia diafragmática toracoscópica. Muchos de estos pacientes son los pacientes que tienen menos hipertensión pulmonar y por definición son pacientes que van a tener defectos más pequeños. Nosotros que somos en el Hospital Infantil de México, un hospital de referencia que no tenemos maternidad, la mayoría de los pacientes que recibimos son defectos tipo B o tipo B con saco. Ocasionalmente recibimos a pacientes con defectos tipo C y algunos han tenido saco. Entonces son pacientes que no tienen una hipertensión, una hipoplasia pulmonar tan severa. De lo que comentaba acerca del saco herniario, es más común en pacientes con toracoscopía y nosotros en el Hospital Infantil de México no lo resecamos, utilizamos el mismo saco para plegarlo sobre sí mismo y nos sirve de una malla biológica. Entonces aquí ponemos las suturas que colocamos sobre esto, utilizamos siempre, bueno, es mi preferencia utilizar una malla de poliéster para que haya una fijación o una fibrosis importante a nivel del diafragma y siempre utilizamos pledgets también del mismo material. Entonces usamos suturas dobles armadas y los anudamos con un bajanudos para hacer nudos extracorpóreo. Esto nos permite poder trabajar en una posición donde uno está operando de manera perpendicular en lugar de la diferencia que es hacia abajo. Y eso sería todo. Les recomiendo mucho estas 2 bibliografías, que son las 2 guías de práctica clínica, la guía canadiense y la guía europea. En estos códigos QR, si les dan con su celular, los va a trasladar a la página para que puedan bajar esos artículos. Y cualquier duda, estamos para servirles. En esta foto está
el doctor Eduardo Bracho, que fue previamente el jefe de cirugía neonatal, actualmente el doctor Cristian Sáenz es el jefe de cirugía neonatal, y su servidor está parte del equipo de los cirujanos neonatales del Hospital Infantil de México. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. De nuevo, ya estamos en la sección de preguntas y respuestas. Y antes que nada, quisiera agradecerle a los profesores su excelente exposición, muy didáctica. Y bueno, para no perder mucho tiempo, el tiempo está un poquito restringido ya. ¿Quieres empezar, Dani? El doctor Ibarra nos está acompañando en la sección de preguntas y respuestas. Dani, ¿quieres empezar con las preguntas, por favor? Muchas gracias, Gabriel. La primera es para el doctor Honold. Nos preguntaban, les llamó la atención cómo mencionaba dexametasona en vez de hidrocortisona, y todos están muy interesados en la parte del Heliox. Entonces queríamos ver si nos podía platicar esa parte y la experiencia que tiene. Hola, buenas noches. Gracias, Daniel. Saludos, Daniel, Gabriel, gracias por la invitación. Sí, mira, creo que incluso en las últimas diapositivas mencioné que la hidrocortisona es el medicamento de elección para los pacientes con hernia fleumática congénita cuando tienen inestabilidad cardíaca. Pero cuando nosotros, por ejemplo, en nuestra institución, cuando ya predecimos que el paciente está progresando, cuando el índice de oxigenación ya es arriba de 30, cuando el paciente también está hemodinámicamente inestable, que tiene la presión arterial baja, que requiere de inotrópicos, nosotros creemos que la dexametasona, que es 10 veces más potente que la hidrocortisona, tiene mayor uso. Incluso nosotros hemos notado que desde que utilizamos la dexametasona y el helio, creo que la última vez que utilizamos un paciente de hernia fleumática que tuvimos que ponerlo en ECMO fue hace 2 años o hace más de 2 años. Casi nunca hemos tenido la necesidad de poner algún paciente en ECMO. Somos un centro cuaternario, somos un centro de referencia donde tenemos aproximadamente 15 casos al año, a veces hasta 20. Entonces, vemos un gran número de pacientes. En cuanto al helio, ahí les demostré el artículo que nosotros presentamos, que hicimos aquí, lo publicamos hace 5 años. La combinación del helio con el oxígeno. El helio es un gas barato, en combinación con el oxígeno, el aire tiende a ser mucho más denso. Por lo tanto, aquellos pacientes en los cuales son difíciles de manejar por la hipercapnia son los pacientes que más se benefician del helio. El problema es iniciar el helio porque tienes que necesitar menos de 90% de oxígeno para poderlo introducir. No puedes introducir el helio cuando estás utilizando 100% oxígeno. Por lo tanto, te tienes que esperar hasta que mejore un poquito la hipertensión pulmonar, dejar que baje la oxigenación, el FiO2 de pérdida 90 para poder agregar el helio. Y hemos demostrado también que desde que utilizamos el helio y la combinación con la dexametasona, nuestros pacientes les va mucho mejor. Hemos tenido mucho éxito en evitar la necesidad de ECMO. Gracias por tu pregunta, Daniel. Muchas gracias. Ok, tenemos otra pregunta. Están preguntando, ¿cuál es el momento preciso, el momento quirúrgico de la reparación del defecto? Esto es la pregunta para los cirujanos. Ok. ¿Quieres contestar, Alex, o la contesto? Bueno. Sí, ¿quién? De hecho, Alex, me parece. Bueno, ya está bastante estudiado. Existen varios consensos. Alex mencionó seguramente el europeo y el canadiense, que son muy similares. Está muy claro que ya no es una urgencia quirúrgica, como se pensaba antes de los 80s. No hay que meter al paciente inmediatamente a quirófano pensando que esto le va a hacer bien. Y actualmente se tiene varios criterios. Uno de los criterios más importantes es que tenga una tensión arterial estable, que tenga una saturación periductal entre 85 y 95% con un FiO2 menor al 50%, que tenga un lactato menor a 3, que tenga un gasto urinario mayor a 1 y esto habla de una estabilidad generalizada del paciente, lo cual va a permitir que pueda entrar al quirófano y beneficiarse de una cirugía. Ok. Para el doctor Honold, ¿qué PEP
óptimo ocupa en su hospital, doctor, y por qué? 4 o 5, ¿quieres mantener la expansión pulmonar? Creo que el doctor Alex Peñarrieta sí habló sobre utilizar un PEP más bajo, pero eso es únicamente cuando tienes frecuencias respiratorias 50. Nosotros cuando llegamos a la frecuencia respiratoria de 40 a 50, mejor los cambiamos al bafo. Pero no, usamos un PEP de 4 a 5, nunca usamos menos de eso, por 2 razones: para mantener la expansión pulmonar y para evitar que las asas intestinales dilatadas sigan comprimiendo los pulmones. Entonces, es la razón por la cual es muy difícil tener un PEP bajo, porque se puede colapsar el pulmón, que sigue siendo comprimido ya sea por el hígado o por las asas intestinales. Pero si no tienes bafo y necesitas la ventilación con una frecuencia arriba de 40 a 60, como dijo el doctor Peñarrieta, entonces ahí sí está indicado hacer un PEP más bajo. Ok, muchas gracias. Dani. Preguntaban, justo con la cuestión del Heliox, estábamos hablando con Cristian y con Alex ahorita por WhatsApp, y yo me acabo de enterar que en el infantil tenemos. Entonces, alguien hizo como una pregunta en general de, ¿y todo esto dónde se puede hacer? ¿Se puede hacer en México? Pensando en el globo traqueal, la resonancia, y bueno, ahora con lo del Heliox. Entonces, para Cris o para Alex, pues un poquito la experiencia que hemos tenido en el hospital en cuanto que nos han llegado algunos pacientes con cirugía fetal, lo que preguntan, ¿y todo esto que presentaron es como de ciencia ficción o si lo hacemos en México? Mira, el Helios lo puedes administrar tanto en la ventilación de alta frecuencia como el ventilador, como el CPAP incluso. Cuando los estubas, hay pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica con un CO2 muy alto, que incluso ya están en parámetros bajos, pero los puedes incluso extubar al helio. Si hablas con los intensivistas de pediatría, que ellos lo utilizan para los pacientes con asma, probablemente, no, me imagino que en México lo usan para los pacientes con crisis asmáticas severas, que los que más tienen experiencia con el uso del helio son los intensivistas pediátricos. Pero sí, aquí ya tenemos varios años que hemos tenido mucho éxito, sobre todo en aquellos pacientes más graves. Sí, Daniel, incluso ya lo estamos utilizando en niños prematuros. Ok. Ok. Es interesantísimo, sí. Y para Cristian y Alex, que están en diferentes, que trabajan en diferentes centros en la ciudad, ¿cómo está el panorama en cuanto a la cirugía fetal, la resonancia, los ultrasonidos, o sea, todo esto que platicamos, digamos, qué tan común es? Bueno, creo que algo importante es que hay que hablar acerca de la centralización, porque no dejan de ser enfermedades raras. Entonces, si no centralizamos el manejo de estos pacientes, difícilmente vamos a obtener buenos resultados, porque se requiere de un equipo multidisciplinario. Si el neonatólogo ha tratado varios casos, pero su equipo de enfermería de los 3 turnos es su primera hernia diafragmática en los últimos 3 años, difícilmente vamos a tener los mismos resultados que en el Hospital Infantil de México, donde también tratamos entre 10 a 15 pacientes con hernia diafragmática al año. Con respecto a la medicina fetal, se hace en Querétaro, y tengo entendido que hay algunos centros en el IMPER se hace. No estoy enterado bien de los resultados del grupo del IMPER, pero pues nada más, no, en el Federico como tal los cirujanos pediatras todavía no ingresamos a esto de la cirugía neonatal, son los médicos materno-fetales los que lo están haciendo. Sí, entonces hay 2 grupos en Distrito Federal, el grupo de Monterrey, el grupo de Rogelio en Querétaro. Entonces hay varios grupos que están haciendo cirugía fetal. Tuvimos una experiencia ahí con pacientes que recibíamos en el hospital y quería preguntarle a Cristian si nos puede dar un comentario del manejo multidisciplinario, porque la verdad es que las hernias es uno de los temas más padres y en los cuales aprendemos todos los días, y todos los días nos juntamos, intercambiamos literatura. La verdad es que creo que es muy constructivo y es algo de ir día a día. ¿Cómo se ha ido conformando el trabajo en equipo en el hospital? Como mencionó el doctor Honnold al inicio, esta es una patología que depende completamente de un manejo multidisciplinario. No se puede manejar esto por separado, esperando tener buenos resultados, por lo menos no de forma sistemática. La forma en que nosotros participamos en atención en pacientes que recibieron cirugía fetal fue justamente integrando 3 centros: el centro de Querétaro, el Hospital General y el Hospital Infantil de México.
Combinamos tres fortalezas de cada hospital. El centro de Querétaro, yo creo que son de los centros que más hacen cirugía fetal, por lo menos la oclusión traqueal. El general tenía el beneficio de que tiene muy buen servicio de ginecobstetricia, y los cuales recibían y producían el nacimiento del paciente con un procedimiento simil-exit para permitir una intubación y que el paciente no tenga periodos de hipoxemia o hipercapnia. Y el Hospital Infantil de México, desde antes que yo llegara al hospital, tiene una gran experiencia manejando quirúrgicamente este tipo de pacientes. Y obviamente los tres trabajando en conjunto pudimos obtener buenos resultados. En la última revisión que teníamos una sobrevida aproximadamente del 45%, muy similar a lo que reportó el grupo de Total Trial hace unas cuantas semanas. Obviamente son pacientes que requieren muchísimo apoyo. Son pacientes, como dijo Alejandro, que un errorcito como un descuido en el ventilador y una lesión por barotrauma con un neumotórax puede comprometer todo el manejo posterior de estos pacientes. También son pacientes que deben tener un abordaje desde el inicio estandarizado. No son pacientes que se deben manejar de forma aislada, y esto solamente se puede producir en centros que tengan un alto volumen. Alto volumen, ¿qué es? Depende mucho de la literatura, pero la mayoría está de acuerdo que son por lo menos más de 6 a 10 pacientes al año, lo cual yo creo que pocos centros lo logran tener. Ok, ya para concluir, ya estamos sobre la media. Doctor Honor, ¿dónde pueden bajar el algoritmo que presentó al final del manejo? Es que el doctor Satyan Lashmuska, que es un doctor hindú que está en el norte de los Estados Unidos, si buscas uno de los artículos que tiene de la hipertensión pulmonar del recién nacido, ahí ya tiene él ya esos dibujos. Los pueden encontrar, si lo buscan por Google, cualquiera los puede encontrar, son muy fáciles. Se los compartimos igual por el correo. Okay. Sí, aunque de hecho Ajá, perdón. No, adelante. Sí, están en inglés, yo nada más los cambié a la hora de hacer mi plática, ¿verdad? Pero, sí. Pero son animaciones que hace el doctor Satyan, creo que muchos lo conocen. Él es uno de los que más estudios ha hecho sobre la hipertensión pulmonar del recién nacido. Y los pueden encontrar si ponen su nombre, Satyan, S-A-T-Y-N. El apellido está muy largo. No sé si Daniel a lo mejor se los pueda mandar. Sí, tenemos reviews también, ¿no? Lakshmi Rushima. Sí, tiene muchísimos. Sí, tiene muchos. Aunque las pláticas van a estar en la página web, ¿no, Dani? Van a estar ahí. Sí, en la página web están todas las de esta mesa. Vamos a estar tratando de subirlas de las mesas anteriores, pero si entran en la página, todas las pláticas están disponibles. Sí, exactamente. Y bueno, ya para concluir, únicamente me resta darle las gracias, si estás de acuerdo, Dani, darle las gracias a nuestros profesores que estuvieron con nosotros. Excelentes exposiciones. Hay muchas felicitaciones para ustedes. Están muy contentos con las presentaciones. Nos estamos viendo aquí dentro de un mes, el día 29, con 2 invitados especiales que tenemos, y pues les adelanto que en la Semana Mundial de la Lactancia Materna también la doctora Silvia Romero estará coordinando un simposio sobre lactancia materna. Están cordialmente invitados todos. Y pues, Dani, algo más, profesores, perdón, algo más que quieran señalar para retirarnos. José, ¿algo para cerrar? No, muchas gracias por la invitación. Y me gustó mucho participar con los cirujanos. Eso yo creo que fue la mejor parte, que hicimos una plática donde pudimos combinar la clínica del neonatólogo y también vista por los cirujanos. Entonces, me dio mucho gusto que el tratamiento quirúrgico ventilatorio, porque aquí en Estados Unidos los cirujanos no se meten al ventilador y estoy viendo que allá sí. Entonces, que yo creo que eso favorece mucho. Los felicito. Aquí no se meten, no los dejamos que se metan. Cristian, algo para cerrar, Alex. No, pues nada, muchas gracias por la invitación. Está muy divertido, y creo que pues una hernia diafragmática y gastrosquisis es de las patologías donde se requiere mayor cooperación entre cirujanos, neonatólogos, enfermería. En la mayoría de las otras enfermedades quirúrgicas depende 90-80% de la habilidad técnica del cirujano, pero en estas patologías, si alguien no pone todo su esfuerzo, no obtenemos los buenos resultados. Entonces, seguir trabajando en equipo es la clave.
Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y digo, fue muy interesante ver el mismo punto visto desde dos lados de la moneda. Sí, sí, muchas gracias de nuevo. Me están preguntando la página web, se las hacemos llegar a través de redes sociales, a través del próximo correo les vamos a dar la dirección, o si me quieren escribir a Dani, cualquiera de nosotros la tenemos. Es www.neonatologosdf, Dani. Sí, se las doy exactamente ahorita. Te agarré entre el primer y el segundo. Neonatólogos CDIVM. O sea, es neonatólogos CDIVM de Valle de México.com.mx. Ok, perfecto. Bueno, la hacemos llegar por si hay alguna duda. Muchísimas gracias de nuevo. Me despido, bueno, nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias a los profesores de nuevo. Dani, gracias a todos los que se conectaron. Estuvimos casi 200 conectados el día de hoy. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Babies are born to be at ease. Nothing lets babies grow more at ease than their mother's love. But moms find it hard to follow their intuition when facing so many good intentions and advice. We believe that nature has given moms the confidence to follow their own path. That's why we support breastfeeding, the best nature has to offer. And that's why we commit ourselves to creating the gentlest nutrition for the most precious little creatures in our lives. Cabrita is made with the natural gentleness of goat milk. It comes with the love of our farmers for their goats, the centuries-old tradition of the Dutch for dairy, and the dedication of our experts for crafting the very best nutrition every day. Because we truly believe this gentle touch of nature makes all babies grow with ease and lets their moms sleep a little better too. Cabrita, gentle by nature. At Cabrita, we like to think small. That might sound strange for an infant nutrition company, especially since most companies like to think big. But because we aim to make high-quality nutrition for the little ones, we make a big deal out of thinking small. Cabrita is made from fresh Dutch goat milk, originating from 50 small-scale family-run farms, 50 families who we know inside out. Farms with small, comfortable stables, maintained with great attention for animal well-being and the environment. Because when it comes to our goats, we demand the very best care. Sustainability and quality are high on our agenda. We deploy a quality control system that ensures consistent care and wellness of the animals. That's how we strive to make progress in our care for a better world every day. Goat milk, the basis for our nutritional formula, is unique in its finest details. That's why we believe goat milk is a good basis for wholesome infant nutrition. Perfect for comforting the smallest ones. As a company, we take pride in thinking small. We believe in small-scale production facilities with committed and passionate colleagues, but also in short lines of communication and frank conversations, with the right personal attention for all our medical relations. With research and innovation as key focus, we pay attention to the smallest details. Thinking small leads to our biggest goal: happy mothers and happy babies.